Cuando Arceus creó el mundo, nacieron distintas especies de Pokémon. Sin embargo, hay especies que no deberían existir, pero que aún así vagan por la tierra, dañando a cualquiera que se les ponga por delante. Mi nombre es Darkrai. Me conocen como el Pokémon Pesadilla o el Pokémon de las sombras. Mi trabajo consiste en darle pesadillas a las personas en cuyo interior la maldad es la que domina. Sin embargo, hay Pokémon como yo que actúan de acuerdo a su naturaleza, pero hay un tipo de Pokémon que no sigue esta regla, y hasta a mí me deja pensando el porqué de ciertos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Es verdad que ciertos tipos, como los fantasmas, suelen tener comportamientos escalofriantes, pero al ser fantasmas, solo cumplen su rol en el mundo. Pero como dije, hay un tipo en concreto, el cual sencillamente tiene algo que ni siquiera yo, un Pokémon legendario tipo siniestro entiende. Porque en ese tipo hay algo, que no está bien. Era una mañana cualquiera en la isla Luna Nueva. La vida en la isla era muy monótona ya que la cueva donde vivía no era muy grande, pero tenía un ambiente bastante acogedor, aunque sí era un poco aburrido tener como compañía únicamente a los Zubats, Sableye y algún que otro Pokémon tipo bicho, tierra o roca que se escondía de la lluvia. Cuando estaba en medio de mis pensamientos, escuché sonidos de batalla en uno de los túneles. Al asomarme vi a un entrenador que por sus ropas se notaba que era un turista, y junto a su compañero, un Mudkip estaban luchando contra uno de los Zubats de la cueva, ganando el Pokémon del turista tras acertar un ataque potente de pistola de agua, para que después el chico le arroje una Pokébola al Zubat logrando atraparlo. Cuando aparecí enfrente del entrenador este se asustó y cayó al suelo. Por medio de la telepatía le hablé. Después de una charla larga me preguntó si quería unirme a su equipo. Yo acepté gustoso, ya que como dije, la vida en la isla no era agradable y era demasiado solitaria porque casi ningún Pokémon salvo algunos que se refugiaban del clima vivían ahí y después se iban. Me lanzó una Pokébola a la cual no puse resistencia. Más adelante conocí más a fondo a mi entrenador. Era un chico originario de Sinnoh, que como todo entrenador, soñaba con convertirse en campeón, aunque le gustaban Pokémon raros de encontrar en otras regiones. Pasó un tiempo desde que comenzamos nuestro viaje y ya éramos un equipo formidable. El equipo de mi entrenador consistía en mí, Mudkip ya evolucionado en un poderoso Swampert, el Golbat de mi cueva evolucionado en Crobat, un Gible que nos topamos en el desierto ya convertido en un poderoso Garchomp, y un Xizor que nos topamos en un bosque mientras acampábamos. Tras mucho tiempo de un entrenamiento riguroso mi entrenador se propuso a ir a la liga para retar a la campeona, Cynthia. Fue un duelo de titanes, y yo pese a ser un Pokémon legendario, la campeona barrió el piso con nosotros gracias a su Garchomp. Xizor fue quien dio más batalla gracias a su velocidad, pero el Garchomp de Cynthia logró darle un ataque de pulso dragón para después derrotarlo con un lanzallamas, y mi amigo al ser tipo bicho y acero era muy débil al fuego y cayó debilitado en la arena de combate. Pese a haber perdido la liga la campeona nos felicitó por nuestra voluntad y espíritu de batalla. Después de llegar al centro Pokémon y curarnos, nuestro entrenador nos dijo que estaba orgulloso de nuestro desempeño en la liga y que esta vez intentaríamos en la región de Kanto. Partimos en un barco rumbo a Kanto. Nuestro objetivo era derrotar a los líderes de la región para después enfrentarnos a Rojo. Y así fue, tras llegar a Kanto derrotamos a los líderes de gimnasio y enfrentarnos al campeón, aunque nuevamente perdimos, ya que no por nada lo apodaban el entrenador más fuerte del mundo. Sin embargo, pese a no haber logrado obtener el título de campeón, nuestro entrenador se sintió satisfecho y decidió retirarse de las ligas para dedicarse a combatir en los torneos competitivos de Kanto. En el proceso, mi entrenador conoció a una entrenadora. El tiempo pasó, se enamoraron y se casaron para después mudarse a un pequeño pueblo cerca a Pueblo Paleta y unos años después tener un hijo. Una tarde, mi entrenador se encontró con un viejo amigo que también se había mudado a Kanto, quien le propuso un combate amistoso. Mi entrenador me envió al combate y su amigo envió a un Drowze. Fue un combate bastante fácil por mi ventaja de tipo, pero en un momento Drowze evolucionó a Hypno. Apenas Hypno apareció una sensación de incomodidad me invadió. El combate fue algo más reñido, pero afortunadamente muchos años de entrenamiento dieron sus resultados. Cuando acabó el combate, Hypno miró a su entrenador de mala manera y este último algo asustado lo metió en su Pokébola. La razón de mi sentimiento de incomodidad fue debido a que al evolucionar Hypno, pude sentir un aura oscura dentro de él. Para el que no sepa, al ser el Pokémon Pesadilla, uno de mis poderes es percibir el aura del alma de los seres vivos.
También una vez mientras mi entrenador me daba su opinión del porqué de la actitud del himno de su amigo un anciano, nos contó una historia de ese pueblo de hace muchos años. Nos contó que cuando él era joven tenía un vecino con el cual se llevaba bien y solía combatir de vez en cuando. El muchacho también tenía un himno, el cual también comenzó a actuar de manera extraña unos días después de evolucionar, y que tiempo después ese himno acabó con su vecino, una amiga de su vecino y su familia, además de haber dejado con graves traumas al ya fallecido profesor Elm, quien según lo que le contó el muchacho al anciano, el profesor repetía de forma nerviosa el nombre de himno. Tiempo después, mientras todos estábamos en el jardín, el amigo de mi entrenador apareció corriendo y entre jadeos dijo que himno se escapó de su Pokébola. Después mucha gente comenzó a reportar que desde lo lejos en la noche se veía una silueta jorobada con lo que parecía una melena y un objeto de piedra correr por el bosque. Tiempo después muchos niños del pueblo comenzaron a desaparecer noche tras noche. Llegó a tal extremo que la policía comenzó a hacer guardia por las noches, y para ayudar los entrenadores más fuertes del pueblo también sacaban a sus Pokémon más fuertes para hacer vigilancia. Debo decir que aunque al no necesitar dormir, mis compañeros de equipo sí necesitan descansar, así que algunos tomaban turnos para descansar. Una de esas noches yo y Crobat estábamos vigilando desde las alturas, y al cabo de un rato aterrizamos. Le pregunté a Crobat qué opinaba de esto, y me respondió que lo más probable era algún Pokémon tipo fantasma, sin embargo los tipo fantasma suelen vivir en lugares abandonados o bosques y no suelen alejarse de ahí. En eso escuchamos un rugido muy fuerte proveniente de una de las salidas al bosque. Al llegar vimos a Garchomp un poco lastimado y tumbado en el suelo. Cuando lo ayudamos a reincorporarse nos dijo que vio a la silueta de los avistamientos, salvo que ésta tenía unos ojos brillantes y llevaba una especie de baratija en una de las manos. Garchomp logró intimidarlo, pero la silueta antes de escapar lanzó un psicorrayo hacia él. Unas noches después escuché algo cerca de la casa y con sigilo me dispuse a ver qué era. Era la silueta que atacó a Garchomp y estaba tratando de entrar a la habitación del hijo de mi entrenador. Sin pensarlo dos veces le lancé un ataque de pulso umbrío apartando a esa cosa de ahí. No era nada más y nada menos que el himno del amigo de mi entrenador. Ya decía yo que esa aura negativa me resultara tan familiar. Inmediatamente todos mis compañeros y yo comenzamos a pelear con himno. Sin duda de las luchas más grandes que hemos tenido. El primero en atacar fue Crobat con un tajo aéreo seguido de un bomba lodo, sin embargo al ser tipo veneno resultó muy lastimado al recibir un psicorrayo cayendo al suelo. Cuando himno iba a lanzar otro ataque psíquico hacia Crobat, Xizor usando su característica velocidad interceptó el ataque y contraatacó con tijera X logrando lastimarlo gravemente. Himno enfurecido se lanzó sobre Xizor y en un descuido logró agarrarlo y le dio varios golpes dejándolo fuera de combate. Garchomp fue a socorrer a Xizor dándole un colazo a Himno y acertarle un lanzallamas. Aún estando bastante lastimado y con varias quemaduras, Himno se lanzó sobre Garchomp y le acertó un puñetazo sacándole algunos dientes y de manera muy tramposa se subió a la espalda de Garchomp y trató de romper su aleta dorsal. Al ver eso lancé un ataque de bola sombra a Himno sacándolo de la espalda de Garchomp. Himno ya harto iba a lanzar un ataque de psíquico hacia todos, cuando Swampert apareció y de un golpe lo tiró al suelo haciendo que su péndulo cayera al piso. Swampert inmediatamente trituró el péndulo en su mano, y después con un ataque de demolición lanzó a Himno hacia un árbol y ahí empezó a golpear sin parar a Himno hasta que este dejó de moverse, para acto después de Swampert caer al suelo por la fatiga. Al cabo de un rato llegó mi entrenador y la policía Pokémon por todo el escándalo de la pelea. El entrenador y yo llevamos a los demás al centro Pokémon, donde estuvieron unos días recuperándose ya que las heridas que Himno les causó eran graves. Al cabo de un tiempo la policía del pueblo en las noticias explicó lo que había ocurrido. Lo que el Himno que enfrentamos hacía era lo mismo que pasó hace muchos años en la época de cuando el anciano que nos contó era joven. En un inicio se había prohibido el uso de himnos, sin embargo ya que debido a eso ya nadie atrapaba a ese Pokémon esa ley desapareció, pero después de esto la ley de prohibición de himnos fue aplicada en todo canto. También unos forenses hablaron acerca de una teoría que tenían. Según ellos, era posible que el comportamiento de los himnos se debiera a un cambio del cerebro al evolucionar como sucede con los Magikarps al evolucionar en Gyarados, sin embargo al revisar el cerebro de himno no se encontró nada y la teoría fue descartada. Se aplicó una prohibición también en la lejana región de Galar con los Atherin, ya que se sabe que estos tienden a atacar incluso a sus propios entrenadores al sentir emociones fuertes.
He tratado de buscar el porqué de esto viajando al mundo distorsión y preguntándole a Giratina, e incluso a mi padre, Arceus, el porqué de esto, sin embargo ni ellos dos entienden el porqué. A todos los entrenadores solo tengo algo que pedirles. Jamás, pero jamás, evolucionen a sus Drouce.